Buenas noches. Ya estamos grabando. Para el que quiera grabar, también ya lo puede hacer. Buenas noches, Angie, bienvenida. Nos está compartiendo el chat. Bueno, bienvenidos todos. Tenemos 14. Buenas noches, profe, y todos compañeros. Buenas noches, Marta. Muy buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a empezar a compartir tarea 1. Primero que nada, voy a abrir de una esta parte, a compartir esta primera pantalla y conversar un poquito mientras estos 2 minuticos que nos quedan para que se incorporen otras personas. Bueno, decirles que la tarea 1 me dejó a mí totalmente satisfecho. Acabo de poner en el chat del WhatsApp, digamos, lo que es la única recomendación que ustedes, cuando estén en la tarea 3, y ahorita voy a explicar eso, estén en la tarea 3, van a volver a revisar la pregunta general y el objetivo general. Pero en líneas, digamos, en términos de lo que fue la tarea, está muy bien. No tenía recomendaciones para nadie, porque si la recomendación no hubiese podido ser, "Ahora no cambie esto, quita aquí", pero es que es un proceso que está comenzando y realmente algunos más, otros menos, pero todos hicieron el trabajo que se esperaba, ¿vale? Entonces van a trabajar en tarea 2, y ya vamos entonces a explicar. Voy a hacer un repasito a tarea a toda la John Fiverr, bienvenido. Voy a hacer un repasito a tarea 1. No sé si tienen alguna pregunta antes de que comencemos. O seguimos y vamos haciendo preguntas. Cuando tengan la pregunta, la podemos hacer. Ya tenemos 17 de los 32 ya tenemos más de la mitad de estudiantes, tenemos las 6:29. Vamos a comenzar entonces. Voy a repasar un poquito el ejemplo de la relación entre preguntas y objetivos para que, para que cuando estén en tarea 3, es decir, cuando elaboren el método, deben volver a revisar las preguntas y objetivos. Entonces, yo les he insistido, les insistí mucho en el primer encuentro, y en este momento la voy a retomar con un ejemplo ya hecho por ustedes, y este ejemplo que es el que yo utilicé. Fíjense, si la pregunta general dice, ¿cómo se puede generar un acercamiento teórico metodológico para el desarrollo de las prácticas pedagógicas en el área de matemática? Y sigue de ahí, a partir de los saberes previos de los estudiantes de educación básica, y sigue el contexto. Fíjense que se dan cuenta que de aquí en adelante, donde dice generar, comienza el objetivo general. Que lo único que cambia es la pregunta, ¿cómo se puede? Y de ahí en adelante, casi todos, con muy pocas excepciones, hicieron este trabajo como es. Porque cuando ustedes, en la medida que van avanzando, pues obvio, van cambiando, van revisando, que es un proceso que está comenzando para ustedes, pero realmente me encantó que entendieran esta parte de la relación de preguntas y objetivos, que es lo más importante de esta tarea 1. Y en la pregunta 2, y el objetivo específico 2 y los objetivos específicos, fíjense que es la misma relación. Si aquí dice... Hablaré contigo sobre ella más tarde. Por supuesto, señor Jacobs. Tienen un micrófono abierto, por favor. Sí, señora Jacobs. Los veo después. Ok, ya apagamos ese micrófono. Entonces, fíjense que en preguntas y objetivos, en las específicas, fíjense, ¿cuáles aspectos permiten interpretar? Y con el verbo interpretar comienza el objetivo específico, todo lo demás queda igual. ¿Cómo se puede categorizar? Con el verbo categorizar comienza el objetivo específico, todo lo demás queda igual. ¿Cuáles elementos pueden constituir el diseño? Entonces, de ahí en adelante, diseñar un acercamiento teórico metodológico, y todo lo demás queda igual. Lo que les decía la vez pasada es que entre la pregunta y el objetivo es un corta y pegue, porque la diferencia está en el verbo. Eso
Casi todos lo hicieron, pero cuando estén en tarea 3 deben tomar en cuenta estos elementos porque van a tener que revisar los objetivos de acuerdo al método que seleccionen. Por ejemplo, si seleccionan teoría fundamentada, perdón, si el objetivo general nos dice, por ejemplo, este que tenemos acá, ¿cómo se puede generar un acercamiento teórico metodológico? Como es teórico y metodológico, aplica cualquiera de los métodos, aplica etnografía, aplica teoría fundamentada, aplica fenomenología. Pero si dijera cómo se puede generar un acercamiento teórico, todas las teorías es obligatorio que el método sea teoría fundamentada. Eso lo vamos a ver ahorita en la segunda sesión de esta noche. Y aquí les dejo los verbos más importantes los verbos más importantes que se utiliza para tesis doctorales en relación al objetivo general. Generar una aproximación teórica, generar metodologías orientadas a tal cosa, proponer un modelo sobre tal cosa, diseñar un programa, contrastar teorías, generar una metodología innovadora, elaborar situaciones didácticas para la enseñanza de tal cosa, proponer estrategias pedagógicas, etcétera, etcétera. Estas son como que los verbos más importantes, ¿no? Siempre tiene el verbo más el tema más el contexto. Y los propósitos específicos siempre surgen de este propósito general y de lo que cada estudiante aspira a desarrollar. Bien. ¿Están viendo las láminas, por favor? Alguien que me lo diga. ¿Está viendo bien, cierto? Sí, porque si no ya me lo Sí, diré. sí, profe. Sí, señor. Sí, Ok. señor. Está Ajá. clarito. Quiero hablarles un momentico, antes de entrar al capítulo 2 también, de eso que están viendo en pantalla. Esas palabras que a veces nos causan ruido y que no sabemos qué significa, que son tan difíciles de entender. No, eso es algo muy sencillo. Lo que pasa es que a veces nos lo explican con palabras que ni el que lo explica lo entiende. Entonces, esto que se llama pentadimensionalidad de la investigación son los 5 elementos básicos que tiene un trabajo de investigación, ya sea doctoral, de maestría, de lo que sea. Todo trabajo de investigación tiene estos 5 elementos básicos. ¿Qué implica epistemología? Episteme significa conocimiento y logía, que lo ven en todas, es ciencia. Entonces, ciencia que estudia la construcción del conocimiento. Epistemología es el marco teórico. Toda la teoría de una investigación es lo epistémico o la epistemología. La ontología es el problema, es esa descripción de la caracterización del objeto de estudio entre la relación del estado ideal al estado real, es decir, estudia el ser del problema. Eso es lo que es ontología. El problema yo se lo coloqué en rojito. En rojito tiene sinónimo de lo que es el término, digamos, científico. Metodología, ya lo saben, esos son los procedimientos, eso es lo más fácil de poder entender, son los procedimientos para hacer cualquier trabajo, y en el orden de la investigación son los procedimientos que surgen del método, que eso lo estudiamos también hoy en la segunda sesión. La teleología, teleo significa fines, para qué de las cosas. Entonces, la teleología tiene que ver con los objetivos del estudio. Y la axiología tiene que ver con los valores de la investigación que fundamentalmente se encuentran en la justificación, pero que a lo largo de todo el trabajo nos vamos a conseguir con esos valores porque la parte ética del investigador tiene que aparecer a lo largo de todo el informe de investigación. Entonces, que les quería hablar un poquito de esto para que entiendan. No sé si hay una pregunta aquí en relación a la pentadimensionalidad. ¿Lo entendieron? Como le preguntamos a los niños pequeños en la escuela. Pero sí, es que esto es algo muy sencillo, que a veces nos enrollamos. Y cuando hablamos de hermenéutica, que ahorita lo vamos a ver, hermenéutica no es otra cosa que la interpretación de cualquier objeto, de cualquier situación de la vida o de lo que sea. Cuando uno habla de hermenéutica, habla de interpretar. Bien, entonces entramos al marco referencial. Esta parte ya se la había explicado, la quería retomar un momentico para como hacer un repaso. El
El marco referencial arranca con los antecedentes. Ustedes deben buscar de los últimos 5 años en el marco internacional y nacional. Ya ustedes saben cuándo se aplica lo nacional y cuándo se aplica lo internacional, ¿no? Todos los trabajos que consigan, doctorales que consigan en cualquier universidad venezolana, como en la Universidad de Carabobo, la UPEL, en la que usted estudia, la Universidad Pedagógica Libertador, que es donde usted estudia, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, etcétera, etcétera. Esos son estudios nacionales para ustedes. Todo lo que se consigue en Colombia y en otros países son estudios internacionales. Entonces, Profe, una preguntita en ese Ajá, sentido. Qué listo, pena perfecto, lo interrumpirla. escucho, lo escucho. Y cuando uno debe hacer entonces los antecedentes regionales, ahí en qué esfera uno se puede ubicar, en el estado Táchira, donde está la universidad, o en la región a la cual uno, digamos, Maravilloso, no. pertenece o trabaja. Claro, claro. No, los regionales sí, sí, van a utilizar antecedentes regionales. Por eso yo lo decía la vez anterior, ustedes no van a utilizar antecedentes regionales, porque los estudios regionales para ustedes son los del Estado Táchira, que es donde está anclada en la sede del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, perteneciente a la Universidad Pedagógica Libertador, que es en la sede que ustedes estudian. Por lo tanto, los regionales pudiera ser que consigan en la Universidad Católica del Táchira o en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED, algún trabajo doctoral. Pero es preferible que esperen al tutor y no se amarguen la vida con antecedentes regionales ahorita. Trabajen solo nacionales e internacionales. Muy buena pregunta allí. Porque es que también es muy complicado conseguir antecedentes regionales en las temáticas que uno tiene. ¿Vale? Profe, una inquietud. Ajá, ¿lo escucho? Los antecedentes regionales básicamente no son aquellos que uno toma en donde se está desarrollando el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy llevando a cabo la investigación en Barranquilla, Costa Caribe, por decir algo, ¿no serían de esa zona los regionales? No, de esas zonas son internacionales para ustedes, porque ustedes son estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela, sede San Cristóbal. Por lo tanto, sus estudios y hechos en cualquier parte de Colombia, incluso al ladito de donde ustedes viven y trabajan, eso es un estudio internacional para ustedes. ¿Por qué? Porque lo que priva que un estudio sea internacional o nacional es la universidad donde se publica es la universidad y el país donde se publica. Y si usted estudia, por ejemplo, en Barranquilla y allí está la universidad, si usted vive en Barranquilla y allí está la Universidad Uniminuto y tiene una tesis doctoral que aplica, que le cae muy bien a usted, pues ese es un estudio internacional para usted. No es un estudio regional. ¿Entiende? Sí, o sea, lo pregunto porque la orientación, bueno, no sé los compañeros, aquí en el caso de Colombia, en los estudios de maestrías que se hicieron, la orientación siempre fue esa. Los antecedentes regionales son básicamente en donde se está haciendo el estudio, independientemente de la universidad. Eso fue Claro, lo que... pero en algunos casos hay una mala comprensión de qué significa un antecedente. Eso por algunos casos. Y en otros casos ustedes eran estudiantes, básicamente todos, estudiantes de universidades colombianas. Entonces es más fácil si yo estudio, si estoy estudiando en una universidad, en la Universidad Uniminuto, y la Universidad Uniminuto tiene sede en Barranquilla y mi trabajo sí, vivo en Barranquilla, pues, y hago estudios en universidad colombiana, pues ese estudio es regional o regional si se vive y se hace el estudio allí en Barranquilla, pero pudiera ser nacional ese estudio para los que trabajan, por ejemplo, en Bucaramanga, para los que estudian y viven en Bucaramanga. Eso depende, eso está muy bien, sí, pero ya ustedes tienen que meterse el chip en el cerebro que ustedes son estudiantes venezolanos, que ustedes no son, o sea, como estudiantes no están haciendo estudios en Colombia, lo están haciendo en Venezuela. Entonces, ojo, porque los antecedentes regionales tendrían que ser del estado Táchira. Y para que no se amarguen la vida por ahora, esperen que tengan su tutor cuando llegue ese momento o cuando estén viendo
seminario de investigación o otra asignatura más adelante. ¿Listo? Bien, y los elementos que tiene cada antecedente, ya los decíamos, es el país donde se produce el antecedente, el autor, el año. Este orden no necesariamente es así. El orden lo pone el estudiante. A mí me gusta este orden porque cualquier lector lo entiende rapidito. Entonces, país, el autor, el año, estudio doctoral para la Universidad de Huelva, en este caso un estudio doctoral para la universidad donde se publicó el trabajo, el título del trabajo siempre en cursiva, cuál es el objetivo, cuál es el paradigma o metodológico que se plantea, los resultados, cuáles son las conclusiones. Uno puede colocar varios resultados y varias conclusiones porque este es solo un ejemplo, ¿sí? Y los aportes del trabajo de Cayo 2023 al presente estudio, al estudio que yo desarrollo. Entonces, esos son los elementos que deben tener un antecedente. Lo pueden hacer en 2, 3 o 4 párrafos, dependiendo cómo ustedes elaboren el antecedente. Yo acostumbro también decirle, bueno, en la parte metodológica es importante colocar qué tipo de instrumentos se utilizaron, cuál fue la muestra o cuáles fueron los sujetos de estudio, cuáles fueron los informantes, dependiendo del tipo de investigación. Esto lo quería repasar, ya lo habíamos visto, lo repasamos y vamos a la parte de las teorías base. De lo que son las teorías que ustedes en la tarea 2, y si nos da tiempo, pues lo avanzamos en la tarea 4, pero la meta es que en este caso ustedes solo las mencionen. Entonces, las teorías base son, la genera cada tema, ¿ok? Y son trabajos ya hechos, ya elaborados que no cambian. Vamos a colocar un ejemplo. Si vamos a hacer un arroz, aquí quiero que me contesten ustedes. Si vamos a hacer un arroz, ¿qué es lo que no puede faltar para preparar ese arroz? ¿Qué es lo que es obligatorio que haya? Alguien que lo diga. El Agua. El agua y el arroz. arroz. Exacto, el agua y el arroz. La sal, por ejemplo, ¿es obligatoria o no es obligatoria? Es opcional. Opcional. Es opcional, porque hay gente incluso que no le gusta comer sal. Muy Entonces, bajito. Así es. exacto. O muy bajito de sal. Bueno, ahí cambia. Entonces, las teorías bases son aquellas que sí o sí tienen que estar, que no las pueden quitar. Y pueden ser 1, 2, 3 o 4. Si tienen 2 temas, pueden ser 1, 2, 3 o 4. Por ejemplo, si hago un trabajo sobre la comprensión lectora, por ejemplo, solo eso. Mi investigación es estudio de la comprensión lectora en la educación rural. Entonces, como tengo la comprensión lectora, puedo tomar solo 2 teorías y ya esas teorías están hechas. Yo no las puedo cambiar, así como el arroz y el agua. Yo no puedo quitar el agua porque no podría hacer el arroz. No puedo quitar el arroz porque no puedo hacer el agua. Entonces, esas teorías sobre comprensión lectora, de las que están hechas, por ejemplo, las teorías del lenguaje integral de Ken Goodman, o sea, esas teorías ya están elaboradas. Las teorías de Isabel Solé, que habla sobre la parte de los elementos de la comprensión lectora. Esas teorías ya están hechas y aquí las van a tener ustedes. Aquí ya las van a tener. Ahorita las retomo rapidito. Y las teorías de apoyo que apoyan el arroz, a preparar el arroz. Tenemos arroz y agua. ¿Con qué podemos apoyar para hacer el arroz? Aceite. Ajá, bien, Con el entonces, calor. Cebolla. ajá. ¿Otra cosa? La cebolla. El Ajá. calor, la temperatura. Exacto, el calor, la temperatura. Pues sí, a algunos les gusta el arroz más durito, a algunos les gusta más blandito, pero esos elementos son opcionales. Y esos elementos opcionales que sí o sí también tienen que ir, ¿sí? Porque si quiero comerme un arroz bueno, tengo que colocarle algo de apoyo a ese arroz, entonces les echo verdurita, les pongo, qué sé yo, pollito, y entonces hago un arroz con pollo, entonces estas teorías de sustantivas de apoyo que sirven para apoyar salen del tema, salen de allí mismo, así como la sal, el pollo y eso es para el arroz,
Nadie se le ocurriría, por ejemplo, echarle al arroz, ¿qué le puedo decir? Pero como cada quien come de diferente manera. Pero bueno, estas teorías de apoyo surgen del tema de investigación, ¿sí? Y permiten, y no están elaboradas, no están hechas, hay que hacerlas, y normalmente son las teorías que nos las da el tema. Siempre, si tenemos dos temas, tenemos dos teorías de apoyo, teoría del tema 1 y la teoría del tema 2. Y de estas teorías del tema 1 y del tema 2, ya más adelante, cuando avance la investigación, van a salir las subcategorías de este tema 1 y de este tema 2. Es decir, colocamos dos teorías de apoyo. Es decir, le colocamos al arroz, qué sé yo, la sal, y le colocamos el pollo. Listo, ya. Pero también le queremos colocar a ese arroz, yo quiero colocarle carne picadita, le quiero colocar cebolla, le quiero colocar arracacha, le quiero colocar plátano, le quiero colocar otras cosas. Esas otras cosas que se le colocan al tema de investigación son las subcategorías preliminares. Y esas subcategorías le ayudan a dar mayor sustento y mayor apoyo a ese trabajo de investigación que yo estoy realizando. En un ejemplo que les coloco aquí sobre los estereotipos culturales, las teorías bases son la teoría del aprendizaje social de Bandura, la teoría de la categorización social de McCartney y la teoría del contacto intergrupal de Alford. Esa la selecciona el estudiante de las teorías que ya existen. Y las teorías de apoyo, como son estereotipos, entonces los estereotipos culturales, tipología de los estereotipos, la diversidad cultural y la convivencia. Entonces, estas teorías de apoyo salen del título. Tampoco es que las tenemos que inventar, las tenemos que escribir, las tenemos que redactar porque no están. En cambio, las teorías bases sí están, y aquí les tengo varios ejemplos. Y les tengo tres. Yo les saqué desde hace un tiempo he venido recopilando las teorías que más se usan y ya allí las tienen. La teoría del condicionamiento operante de Skinner, el desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría de los esquemas de Piaget, que forma parte del desarrollo cognitivo, la construcción del conocimiento de Jean Piaget, que forma parte del desarrollo cognitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría del desarrollo próximo, ahí están. El andamiaje, aquí está una serie de teorías que en la mayoría de temas que vi, que está aquí. Porque, por ejemplo, los que tienen los que tienen temática sobre inteligencia artificial, es obligatorio, no sé si está, pero si no la tenemos, aquí la escribo, es la teoría conectivista de George Simmons, el conectivismo de George Simmons. El conectivismo, decimos, aplica para los que tienen inteligencia artificial y esa cosa. Es decir, las teorías están, hay que buscarlas. Si no las consiguen en estos cuadros del tema de ustedes, pues tienen que buscarlas. Y ojo, no es para rellenar el trabajo, no. Cuando ustedes ya empiecen a describir esa teoría y hacen la relación de la teoría con el objeto de estudio, que es el único trabajo que tendría el investigador, relacionar cada teoría con su objeto de estudio, ya lo hagan y uno empieza a darse cuenta, no, esta teoría no es esto no me sirve a mí. O sí, esta es la que me sirve y debo profundizar. Porque cuando lleguen a tesis doctoral, si llevan las teorías base mal elaboradas, allí tienen que volverlas a retomar y volver a montar las teorías, porque si no les sirven, entonces no es para rellenar texto y para decir estas son mis teorías, no, tienen que, así sea que seleccionen una sola teoría base, pero bien seleccionada. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Esta última es ajá, sí, lo escucho. ¿Pueden mostrar, por favor, la segunda página de las teorías? ¿Esta? Sí, profe, gracias, ya. Bueno, fíjate, aquí tenemos la teoría crítica, el interaccionismo simbólico para algunos trabajos, sobre todo para trabajos muy filosóficos, el interaccionismo simbólico sirve, el idealismo, que es para también trabajos que tienen que ver mucho con trabajos filosóficos, la teoría de la comunicación de Roman Jakobson,
es muy buena para los que asumen trabajos sobre oralidad, la teoría de la competencia comunicativa de Delhay. Es decir, aquí hay una suerte de teorías en estas 3 laminitas, como los nombres de Profe, las teorías. La escucho. qué pena, le interrumpo. No, Tengo no, una inquietud relacionada con las teorías. Por ejemplo, al hacer uno de pronto la recolección de cierta información, se puede de pronto hacer como como le dijera, por ejemplo, las teorías de desarrollo de Piaget, ¿sí? ujú. Y si yo en mi recolección de datos o en lo que yo esté investigando veo que actualmente ya no corresponde o que ha variado las edades en las etapas que él describe, eso se puede escribir ahí, formular como o hacer el contraste entre lo que halló Piaget en su época y lo que ahora se encuentre. Claro, claro, salen los resultados, surgen todos los hallazgos, los tiene y luego viene toda la interpretación y ahí el investigador puede hacer lo que quiera. E incluso contrastar teoría, decir, ya va, Piaget está planteando que el desarrollo cognitivo del niño de 1 a 2 años es tal cosa, de 2 a 3 tal cosa, que de los 7 a los 12 años es la teoría de las operaciones concretas, que luego vienen las... Y eso no es así. Yo considero que en mi comunidad, los niños de la escuela donde yo trabajo no pasan por esas edades así. Entonces, ahí viene un contraste, claro, eso se puede hacer. El investigador puede hacer todo lo que quiera. Mi directora de tesis doctoral decía, usted puede escribir lo que te dé la gana, pero bien escrito y con coherencia y con hilo conductor. No es que vas a colocar cosas, ella decía, a tontas y a locas. No, todo lo que es en investigación, todo se puede poner obvio en la temática de investigación, pero bien hecho. Es un trabajo bien sustentado, bien reflexionado y bien justificado lo que haga. ¿Otra Gracias. pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a cerrar aquí con preguntas. Para cerrar esta sesión, hago la conversión del video y inmediatamente entramos más o menos en 15 minutos. Profe, qué pena, buenas noches. Miller, ajá, lo Doctor Pablo, escuchamos. ¿cómo estás? Muy Compañeros, bien. en los antecedentes, digamos, ¿tiene que ser necesariamente una tesis doctoral o puede ser un artículo, digamos, de alguien que es experto sobre el tema o... Buena pregunta. Obligatoriamente tesis doctorales. No pueden ser artículos. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Tesis doctoral es obligatorio. Eso es obligatorio como antecedente. ¿Por qué? ¿Por qué es eso y no un artículo? Porque el antecedente le va a permitir al investigador revisar cómo en esa tesis se plantea el problema, si es que hay planteamiento del problema, cómo plantean los objetivos, cómo plantean la pregunta de investigación, cómo se plantean las teorías base. Es decir, los antecedentes le permite a uno saber cómo otros escribieron el tema que yo estoy escribiendo, ¿sí? Y le ayuda a uno muchísimo, mucho. Yo les recomiendo que lean antecedentes porque miran ustedes cómo esa persona escribió las teorías base, cómo escribió las teorías de apoyo, cómo sustentó el planteamiento del problema, cómo sustentó la metodología. Por eso es que tienen que ser tesis doctorales, porque los artículos son resúmenes, en su mayoría, de tesis de maestría o de doctorado, de cualquier trabajo que se desarrolle. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos ya 5 minutos para cerrar sesión. Si no hay preguntas, cierro esta sesión. Ajá. Sí, buenas noches, Buenas noches, Yuri, bienvenida, la escuchamos. gracias. Qué pena con usted. Esto o sea, no importa cuántos párrafos escribamos o páginas para hacer los antecedentes, 1, 2, 3, Sí, o cómo sería ahí, profe. aquí ustedes están viendo 3 párrafos. Lo importante es que cada párrafo tenga al menos, por ejemplo, este tiene tiene 2 oraciones este párrafo, al menos que cada párrafo tenga 2 oraciones. Mientras más largo es el párrafo, mientras más se acerca a 10 líneas, más oraciones debe tener. Y en este caso como tiene 1, 2, 5 líneas, que es el mínimo de un párrafo, hay 2 oraciones. ¿Listo? Entonces,
La cantidad de líneas en un párrafo y el número de párrafos lo deciden ustedes. El todo es que cada antecedente tenga estos elementos que les acabo de mencionar. ¿Vale? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta o cerramos sesión? Y no nos vamos a esperar en realidad a las 7:30 o a las 8 para la otra sesión. Inmediatamente la conversión del video dura más o menos de 10 a 15 minutos. Entonces estamos pendientes a las 7:15, ¿vale? Para volver a entrar. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Listo, listo. profe, gracias. Listo. Ok, doctor, muchas gracias. Listo, a las 7:15 volvemos a entrar. Yo voy a cerrar aquí para empezar la conversión del video. Y vamos a salir finalizar